El Victoria y Albert Museum es el museo más grande de artes aplicadas y de diseño del mundo. Sus 11 kilómetros de galerías de exposición repartidas en 4 plantas albergan obras muy variadas que abarcan 5.000 años de historia. Desde antiguos objetos del culto cristiano hasta el arte místico oriental, desde pinturas hasta esculturas, pasando por textiles, muebles, cerámicas y cristales, no hay aspecto de las culturas antiguas y modernas de cada continente que no esté representado. Las casi 4 millones de piezas conservadas en el museo están reagrupadas en 4 grandes secciones temáticas, a su vez divididas en función de los orígenes y las técnicas: Asia, Europa, materiales y técnicas, modernidad. Fundado en 1852 en calidad de Museo de la Manufactura para celebrar el genio y las capacidades manuales del hombre, en 1859 tomó el nombre de South Kensington Museum. Fue la reina Victoria quien, en 1899, lo rebautizó con su nombre actual en honor a Albert, su esposo amado. El objetivo era exponer el nec plus ultra del arte y del diseño del mundo entero para alentar a los empresarios, artesanos e industriales británicos, así como a los artistas y arquitectos, a elevar el desafío y mejorar su producción. La estructura que alberga el museo, tal como hoy lo vemos, es el resultado de numerosas modificaciones efectuadas por varios arquitectos a lo largo de las diferentes épocas. La fachada actual sobre Cranwell Road es obra del arquitecto Sir Aston Webb, quien la realizó entre 1899 y 1910. Desde hace más de un siglo, el Victoria y Albert Museum presenta magníficas colecciones de artes decorativas, de escultura y pintura, dentro de un marco que encarna el alma misma del siglo XIX. Solemne, suntuoso, ecléctico en sus elecciones y sus referencias al arte del pasado. Alberga una de las más grandes colecciones existentes de Donatello, un conjunto único de alhajas y esmaltes medievales, un fondo de arte islámico que se cuenta entre los más importantes del mundo y una extraordinaria exposición de joyas creadas por los más grandes orfebres. Pero si Donatello no es suficiente, si a la larga nos hastiamos de los grandes pintores ingleses, pero ¿cómo hastiarnos de la elegancia y de la magia de Constable, de Turner, de Gainsborough? Resumiendo, aunque estemos de vuelta de todo, no podemos dejar de quedarnos boquiabiertos al penetrar en las salas de escultura china. Imposible contener nuestro deslumbramiento frente a los objetos provenientes de la Ruta de la Seda o las cerámicas de todas las épocas y los lugares, reunidas para nosotros bajo el cielo de Londres. Y ante las creaciones del escocés Charles Mackintosh, nos sorprendemos empezando a soñar incluso con un viaje a Escocia. Ingresamos en una de las salas más visitadas del museo, reacondicionada en 1996 para albergar en forma óptima las 7 obras de arte de Rafael que aquí se pueden admirar. Estos grandes dibujos, el más grande mide más de 5 metros por 4, son modelos para la realización de una serie de tapices encargados al artista por el Papa León X en 1515. Los episodios de la vida de San Pedro y San Pablo, representados por Rafael en este ciclo extraordinario, son la pesca milagrosa, entrega de las llaves del paraíso a San Pedro, el discurso de San Pablo en Atenas, la curación del paralítico, la muerte de Ananías, conversión del procónsul y el sacrificio de Listra. La extrema precisión de su ejecución aún hoy nos impacta particularmente. Realizados sobre numerosos cartones, luego ensamblados, han sido copiados una y otra vez, enrollados y desenrollados a lo largo de los siglos e incluso plegados al medio para facilitar su traslado de un país a otro. En el fondo de la sala, en una suerte de ábside, advertimos un retablo manifiestamente más antiguo que las obras que nos rodean.
Se trata del Políptico de San Jorge, una obra de la Escuela de Valencia que, con sus luces tamizadas y su arquitectura, otorga un ambiente casi religioso a esta gran sala. Desde la primera mirada, esta obra revela el increíble savoir-faire de Rafael. Al observarla de cerca, nos damos cuenta de que se han cuidado hasta los más mínimos detalles. Las orillas del lago de Tiberíades hormiguean de vida. A los pies de las aves, en primer plano, aparecen conchillas, moluscos, flores y pequeñas plantas. En el fondo, la vida cotidiana sigue su curso. Las mujeres lavan a los niños, un grupo de hombres señala tal vez el milagroso acontecimiento que está sucediendo, mientras que sobre la colina, numerosas personas entran y salen de la ciudad, también reproducida minuciosamente. Frente a nosotros, en cambio, el milagro acaba de suceder. El episodio es uno de los más célebres de los evangelios. Pedro se arrodilla frente a Jesús y promete, con Andrés, seguirlo. El barco está repleto de pescados de todas las especies. Junto a ellos, los pescadores continúan levantando las redes llenas. Con la fidelidad de un naturalista, Rafael se detiene en la anatomía de los pescadores, la variedad de los animales y el reflejo de la escena en las aguas del lago. Rodeado de un grupo de oyentes, San Pablo pronuncia su discurso en el Areópago de Atenas, lugar donde se reúne el Tribunal de Justicia. La atención que Rafael asigna a la arquitectura del fondo y a la variedad de los personajes que escuchan el discurso salta a la vista. Hay quienes miran con aire perplejo, maravillado. Otros escuchan con interés, algunos discuten a viva voz. Algún paseante curioso lanza una mirada. Detrás del apóstol, un grupo de 3 hombres escucha a San Pablo con atención. El más robusto, de cara lampiña, es el Papa León X, comitente de estos dibujos. Su voluntad de estar representado no solo tiene valor conmemorativo. Al posar junto a San Pablo, fundador de la Iglesia con San Pedro, León X quiere subrayar su cercanía con las ideas del santo y su rol de guardián de la Iglesia romana. La escena principal de este retablo está dedicada al más célebre episodio de la vida de San Jorge, el caballero cristiano que, según cuenta la leyenda, habría salvado a la princesa y convertido al cristianismo a todos los habitantes del pueblo de Libia, matando a un dragón. En este gran políptico de más de 6 metros de alto, el autor, tal vez el alemán Andrés Marsal de Sas, representa la historia completa de San Jorge, desde su entrada en la armada del emperador romano Diocleciano hasta la confesión de sus creencias cristianas frente a la corte y al emperador. Los otros paneles ilustran con crudo realismo las escenas del largo martirio padecido por el santo. Fue golpeado, suspendido, lacerado y llevado a prisión, donde Dios se le apareció y le predijo 7 años de suplicios. El cuadro fue realizado para la capilla de una cofradía consagrada a San Jorge, activa en la ciudad española de Valencia. Esta gran galería alberga la extraordinaria colección de arte chino del museo. Las obras y los objetos que aquí se conservan cubren un periodo que abarca desde el 3er milenio a.C. hasta nuestros días. Están agrupados en 6 secciones: la vida cotidiana, la alimentación, la corte, los funerales, el culto religioso y la historia del coleccionismo. Esta división temática nos ayuda a comprender la evolución de ciertos objetos presentados en esta misma sección, aunque estos se remonten a épocas completamente diferentes. Solo la parte dedicada a la sepultura se encuentra organizada siguiendo un orden estrictamente cronológico.
Los colores elegidos para decorar la sala recuerdan los del Palacio Imperial de Pekín, y las notas que acompañan las obras están escritas tanto en inglés como en chino, subrayando la voluntad de los conservadores de recrear un ambiente oriental hasta en los más mínimos detalles. Esta cabeza de Buda es todo lo que queda de una colosal estatua de aproximadamente 6 metros de altura que representaba a Buda parado o tal vez sentado. En otra época fue totalmente dorada y pintada. Todavía se perciben rastros de pinturas en la cara. Sus líneas simples y delicadas y los lóbulos de las orejas alargados por las pesadas joyas que lucía cuando todavía era príncipe recuerdan sus orígenes reales. Su cabellera, representada por medio de pequeños bucles estilizados, está recogida en un rodete en lo alto del cráneo, símbolo de sabiduría. Es una de las dos características principales de Buda. La otra se encuentra entre sus cejas. Se trata del tercer ojo. En este caso, cavidad circular probablemente inserta en una piedra más o menos preciosa. Su rostro manifiesta una concentración interior que ilustra su serenidad y su desapego espiritual. Los bodhisattvas son personajes que, habiendo alcanzado la iluminación, no acceden al nirvana, pero ayudan a los demás a liberarse del dolor y lograr la omnisciencia. La elegancia y la fineza de esta figura ilustran su naturaleza divina. Guanyin, cuyo nombre significa aquel que siempre escucha los sonidos, es el bodhisattva de la compasión. Escucha los ruegos de todos y por eso es muy amado por los fieles. Sentado sobre un trono tallado en la roca, Guanyin tiene el torso alargado y las piernas cortas, pies pequeños y manos regordetas conforme a los cánones figurativos chinos. Su elaborado traje y las numerosas joyas que lo decoran enriquecen la estatua. Su cabeza lleva puesta una corona de 5 picos con la representación de un Buda. Esta delicada escultura es de gran calidad. Realizada para un monasterio del norte de China, originalmente estaba pintada, pero luego fue recubierta por una doradura bajo la dinastía de los Ming. Íntegramente reestructurada en 2006, esta galería compuesta por varias salas alberga esculturas realizadas entre los siglos XVI y XX por artistas ingleses o provenientes de colecciones privadas locales. La sala 22 presenta esculturas ideadas para decorar jardines, acorde al auge que tuvo la escultura de exterior durante el siglo XVIII en Inglaterra. Entre estas obras, una atrae inevitablemente nuestra atención: el magnífico grupo de Neptuno y Tritón de Bernini, ubicado en el centro de la sala. Las esculturas llamadas ideales, conservadas en la sala 23, de temas mitológicos y alegóricos, fueron realizadas para ser expuestas en los interiores de las residencias o en las galerías que, como esta, dan sobre un jardín luminoso y ofrecen un marco perfecto para este tipo de obras. Neptuno, dios del mar, de pie sobre los bordes del caparazón de un molusco, empuña su tridente con fuerza. Su poderoso cuerpo viste solo un manto sobre un hombro. Sus cabellos desordenados, su larga barba y su mirada severa acentúan la impresión de energía transmitida por el grupo estatuario. Su hijo Tritón, mitad hombre, mitad pez, se desliza entre sus piernas abiertas. Se aferra a la pierna de su padre con un brazo derecho y con sus mejillas infladas sopla en el caracol, cuyo sonido se hará oír en los 4 puntos del mundo. La obra estaba instalada en medio de las fuentes y cascadas de un estante oval en el jardín de la villa romana de su comitente, el cardenal Montalto. Cuando realizó esta obra, Bernini tenía poco más de 20 años.
No es casual que sus contemporáneos lo consideraran ya como uno de los más talentosos escultores italianos. En 1786, el grupo estatuario fue comprado por un marchand de arte inglés. Luego de varios traspasos de propiedad, ingresó al museo en 1950. Entre 1728 y 1730, el escultor flamenco Rysbrack ejecutó 7 estatuas en piedra de Portland que representaban a las 7 divinidades sajonas asociadas a los días de la semana. Suna representa el domingo, es decir, el dios del sol, Sunday. Tiene entre sus manos una rueda encendida, símbolo del carro sobre el que transporta el astro solar. La cabeza rodeada de rayos mira orgullosamente hacia la izquierda. Realizadas para el jardín de Lord Cobham, en Stowe, en Buckinghamshire, las 7 estatuas fueron emplazadas en el Templo Gótico de la Libertad para ser luego vendidas por separado en 1921. Suna, de la que se había perdido todo rastro, reapareció en 1996. Si la ejecución de esta estatua puede parecernos un poco apresurada y grosera, no hay que olvidar que su larga exposición en el exterior pulió su superficie, borrando los toques finales del artista. Las obras expuestas en la sala dedicada a la escultura budista cubren el período desde el siglo I hasta el siglo XIX. El museo las clasificó por regiones geográficas, de modo que es fácil darnos una idea de la manera en que las enseñanzas budistas fueron recibidas en las diferentes regiones de Asia. Fue en la región de Gándhara, correspondiente en la actualidad al norte de Pakistán y al noreste de Afganistán, que se conocieron entre el siglo I y el siglo VI las primeras representaciones de Buda, de las que en esta sala podemos admirar una magnífica cabeza. Las obras de arte reunidas aquí dan cuenta de la difusión del budismo desde la India hasta el Tíbet, Birmania e incluso Sri Lanka. De ahí provienen obras importantes como el Buda parado, que ilustra los sólidos lazos con los primeros sitios budistas de la India Oriental, más precisamente en Amaravati. Esta soberbia cara es la de Buda joven. Los cabellos recogidos en lo alto de su cabeza simbolizan la sabiduría y la apertura de espíritu. El signo sobre su frente es el tercer ojo, otro atributo del iluminado, mientras que sus lóbulos alargados recuerdan sus orígenes principescos. Son pocos los rastros que perduran del color que cubría los labios, los párpados y los cabellos, y probablemente la escultura entera. Esta última formaba parte de un gran panel de estuco en alto relieve. El bloque central de la cabeza fue realizado con un molde, mientras que las terminaciones y los detalles fueron ejecutados a mano. Los mechones finamente esculpidos que forman el peinado de Buda recuerdan la cabellera de las estatuas greco-romanas. La obra proviene en efecto de un monasterio de la región de Gándhara en la actual Afganistán, donde entre el siglo I a.C. y el siglo V de nuestra era se desarrolló una corriente artística fuertemente influenciada por la cultura griega. Este Buda parado en tamaño natural proviene de Sri Lanka y constituye una prueba de la difusión de la religión budista y del estilo figurativo vigente en la India en los territorios circundantes. El material utilizado para esta escultura, la dolomita, otorga a la obra un aspecto inacabado que la diferencia claramente de la producción india. Otra diferencia con respecto a los modelos indios. Sobre la frente de Buda falta el pequeño círculo ubicado entre las cejas que simboliza el tercer ojo. Sus órbitas son huecas, pues se tenía la costumbre de insertar cristales en los ojos y cambiarlos periódicamente para revitalizar la imagen de la estatua. Su brazo derecho faltante estaba muy probablemente elevado y flexionado a nivel del codo para mostrarle la palma de la mano al fiel, simbolizando la ausencia de temor. Las perforaciones sobre el borde del traje podrían ser rastros de antiguas restauraciones.
Originario del nordeste de la India, quizás de la región de Bengala o de Bihar, este Buda en piedra está sentado sobre un trono de flores de loto. Una corona voluminosa le ciñe la cabeza. Lleva pesadas joyas en sus lóbulos y su cuello, herencia de su linaje principesco. Su traje monacal transparente contrasta claramente con esas joyas que son la marca de su autoridad. Su mano derecha señala la tierra, testigo de su iluminación y de su desapego de los valores materiales. Justo debajo del trono vemos un cetro en forma de rayo llamada Vajra, símbolo del espíritu iluminado. El friso que bordea la base de la escultura representa a la diosa de la tierra, Prithvi, acompañada por el león y el elefante, emblemas de la fuerza y de la nobleza del iluminado, y a dos donantes de ofrendas arrodillados. A los costados del trono, parados sobre flores de loto, se yerguen dos bodhisattvas, esos seres iluminados que ayudan a los fieles. Otros dos están sentados un poco más arriba. En lo alto del relieve, dos personajes rinden homenaje a Buda trayéndole guirnaldas como ofrenda. Esta sala presenta una notable colección de esculturas, en su mayoría obras de Donatello, uno de los más grandes artistas italianos del siglo XV. En las paredes se pueden admirar algunos ejemplos de schiacciato, un relieve aplastado a mitad camino entre el méplat y el bajo relieve, una técnica de la que Donatello era el maestro indiscutido. El schiacciato de Donatello será luego profundizado por numerosos artistas que se inspiraron de sus obras, como Agostino di Duccio, de quien se conserva aquí una Virgen con el Niño y 5 ángeles. La sala alberga también bronces de Donatello, como la Madonna Cellini, que debe su nombre al médico a quien el artista obsequió esta obra. La presencia del cofre, que ilustra episodios de la vida de Adán y Eva, realizado por Lorenzo Ghiberti, nos indica que Donatello inició su formación en este atelier. Donatello es el maestro por excelencia y el difusor de la técnica del schiacciato, un relieve un poco más marcado que el del méplat tradicional que aproxima la escultura a la pintura. El paisaje de colinas que se encuentra en segundo plano ha sido realizado por el artista con gran ligereza. Los ángeles y las nubes que rodean a Jesús resultan apenas perceptibles. En el centro del relieve, este último, antes de elevarse al cielo, tiende las llaves a San Pedro, que extiende el brazo izquierdo para tomarlas, asumiéndose, por ende, como el responsable de vigilar y administrar la iglesia. María asiste arrodillada a la escena, dándonos la espalda. Los apóstoles que observan el acontecimiento dispuestos en semicírculo nos ofrecen un perfecto ejemplo de la impresión de perspectiva creada por el schiacciato. Cuanto más se pretende que el personaje parezca lejano, menos se debe ahondar el relieve. Estas 3 placas octogonales en terracota barnizada representan varios episodios de la vida de Adán y Eva. Su condena, su expulsión del paraíso y su trabajo. Sobre la primera placa, Adán y Eva, desnudos, son castigados por Dios, a quien se muestra con el dedo elevado en señal de castigo. Sobre la segunda, el ángel los expulsa vigorosamente del Edén. Sobre la última, Eva tiene un instrumento que sirve para hilar, y Adán una herramienta para trabajar la tierra que ahora se ha vuelto hostil al hombre. En torno a los relieves, la decoración se completa con yesos y doraduras. Las placas fueron luego montadas sobre la parte frontal de un cofre en madera llamado casone. Su realización fue atribuida a Lorenzo Ghiberti, artista activo en Florencia durante la primera mitad del siglo XV.
¿Cómo es posible que encontremos en esta sala, junto a obras del Renacimiento italiano y del siglo XVII, cuadros del prerrafaelita Dante Gabriel Rossetti y de artistas franceses del siglo XIX, como Degas y Corot? ¿Y por qué vemos en las vitrinas del centro de la sala, frente a un piano, cerámicas orientales y algunas esculturas? Este espectáculo no es el resultado de una disposición fantasiosa. Se trata de las obras de la colección que Konstantin Alexander Ioannidis donó al museo en 1901. Los responsables del museo quisieron disponerlas en esta sala tal como estaban en la residencia del rico coleccionista, que vivió en Londres durante la segunda mitad del siglo XIX. A lo largo de su vida, Ioannidis reunió más de 80 pinturas, con particular interés en los artistas contemporáneos, con quienes estableció en algunos casos una gran amistad. Sentada entre las ramas de un sicomoro y vestida con un traje oscuro cuyo corte recuerda a los vestidos del Renacimiento, Jane Morris tiene el brazo izquierdo posado sobre las rodillas y la mano sobre un libro abierto. Entre sus finos dedos sostiene con delicadeza una rama de madreselva, símbolo de los lazos amorosos. Jane, mujer del pintor William Morris y amante de Rossetti, posaba a menudo para él. Esta figura femenina soñadora, integrada a la naturaleza, representa el ideal artístico de Rossetti. El pintor mira con nostalgia y admiración un pasado legendario poblado de mujeres angelicales que reproduce en obras como esta. En cuanto al título del cuadro, está inspirado en un soneto compuesto por el mismo Rossetti. Recurriendo a un punto de vista muy bajo, Degas nos ubica entre los espectadores del teatro. Estamos en primera fila, justo detrás de la orquesta. A nuestro lado están sentados algunos de los mejores amigos del pintor, representado con el realismo que lo caracteriza. La raya de los cabellos del personaje en el ángulo a la derecha lo demuestra. En el escenario descubrimos la ópera Roberto el Diablo, en el momento cuando aparecen los fantasmas de las monjas que faltaron a sus votos durante su existencia. La gestualidad de las bailarinas, tema predilecto del pintor, está lograda por medio de veloces pinceladas de color informales que dejan los contornos del dibujo sin definir. Diferentes fuentes de luz iluminan la escena, mostrando el interés de Degas por los efectos luminosos. Esta imagen nos hace pensar en una fotografía, como si se tratara de una toma realizada al azar, lo que otorga a esta pintura un carácter muy moderno. Esta pintura nos impacta por su simpleza. La modestia de los personajes representados y su pobreza no se ocultan ni exageran, aparecen como hechos. La obra data de la primera mitad del siglo XVII, en pleno florecimiento de la pintura barroca. Louis Lenon elige mostrar una familia pobre de manera poética, presentando a unos jóvenes vestidos con harapos, pero con rostros magníficos. Junto a ellos, una mujer sonriente de mejillas encendidas lleva un recipiente en equilibrio sobre la cabeza. Sentado en primer plano, un caballero con un abrigo gastado nos mira. Se diría que acabamos de interrumpir su pausa. El joven en el centro continúa tocando la flauta. En el fondo se ve un pueblo a lo lejos y unas nubes espesas invaden el cielo. Louis Lenon pintaba con sus hermanos Antoine y Mathieu. Sus representaciones solemnes de la vida campesina siguen siendo únicas en la pintura francesa, al menos hasta mediados del siglo XIX.
En 1857, el inglés John Sheepshanks donó al Estado 223 pinturas e igual cantidad de dibujos. Cerca de los 70 cuadros presentes en esta sala son el legado de este coleccionista, cuya intención era fundar una Galería Nacional de Arte Británico. Los artistas aquí expuestos son casi todos ingleses, y muchos de ellos, como John Constable, William Blake y Everett Miller, se formaron en la Royal Academy of Art. Otros, en cambio, como el francés Hippolyte Delaroche, solo exponían ocasionalmente. Pero observemos con mayor atención esta sala. Sus paredes se encuentran íntegramente tapizadas de cuadros, dispuestas de manera ordenada en varios niveles. Numerosas obras de pequeño y mediano formato ocupan la superficie hasta el cielo raso. La intención es reproducir el aspecto de las exposiciones del siglo XIX de la Royal Academy of Art, que ofrecían una vista de conjunto de los jóvenes artistas de la Academia. Esta pequeña tela no es solo la representación de un paisaje de la campiña inglesa, sino de la reproducción puntual del cielo y de la naturaleza en un día preciso del año. Nubes oscuras y amenazantes avanzan en el cielo. Diversos tipos de flores bordean el sendero que conduce al cottage en medio de los trigos recién cortados. Un asno descansa junto a la barrera que cierra la casa. Flores rojas llaman nuestra atención en varios lugares de la pintura. Existen numerosas versiones de cada obra del artista, incluyendo esta. Antes de realizar un cuadro, Constable hacía una gran cantidad de esbozos y dibujos, en vivo y en directo, donde tomaba nota de los cambios del paisaje en el transcurso de una estación o incluso de un mismo día. Los efectos de la luz, los matices de los colores, la variedad de la vegetación, nada escapaba a su incansable espíritu de observación. Realizada entre 1800 y 1805, la vista panorámica que se ofrece ante nuestros ojos representa el valle del río Stour. En primer plano aparece el puente de Stratford St. Mary, que separa el Suffolk, región natal de Constable del Essex. A lo lejos se percibe el pequeño pueblo de Denham, dominado por el alto campanario de su iglesia. Existen diferentes variantes de este paisaje, pero en todas el lugar reproducido es perfectamente identificable. Constable no idealiza, no usa su imaginación, sino por el contrario pinta de manera analítica esta región a la cual se siente profundamente apegado. La realización de sus obras pasa por numerosas etapas, elaboraciones y croquis realizados en directo, a fin de ilustrar las mutaciones de la naturaleza a lo largo del tiempo, de las estaciones, de la hora del día. Este cuadro no es una excepción. El efecto de la luz y de los matices naturalistas del paisaje son el fruto de los estudios en plein air del artista. Para Constable, pintar equivale a estudiar lo que se tiene delante y plasmar sus observaciones sobre la tela. El episodio elegido por Miller no es común en la historia del arte. En el centro del cuadro se ve al conquistador español Francisco Pizarro, quien, ayudado por sus soldados, captura al soberano inca Atahualpa. A su alrededor, en la confusión y la agitación, los españoles masacran al pueblo inca, destruyendo para siempre su civilización. A la izquierda, el sacerdote Vicente de Valverde eleva un crucifijo al cielo, símbolo del triunfo de la religión católica sobre la cultura incaica. Un haz luminoso se focaliza en el centro de la composición, de modo que la parte derecha, donde se desarrolla el verdadero enfrentamiento, queda borrosa. Miller representa el episodio que tiene lugar en Cajamarca en 1532, luego de haberlo visto en el teatro. Uno de los actores principales era amigo del pintor, y fue quien posó para la figura de Pizarro.
Ejecutada poco antes de la fundación del prerrafaelismo, esta tela del joven Millet está impregnada de un toque sentimental y una tensión dramática que nos recuerdan, en efecto, el arte teatral. Delaroche realiza una de sus primeras grandes obras de tema religioso inspirándose en los retablos vistos durante sus viajes en Italia. Santa Cecilia, patrona de los músicos, está sentada en un trono ornado de motivos geométricos. Los ojos elevados al cielo. Se apresta a tocar un pequeño órgano que le presentan dos ángeles. La santa lleva puesto un simple vestido blanco, pero con las mangas ligeramente decoradas, como el borde de su manto forrado de verde. Lleva en el cuello un crucifijo de oro y sus cabellos están recogidos en un peinado rebuscado. El óvalo de su cara y la fisonomía delicada de los ángeles están inspirados en los antiguos maestros italianos como Rafael. Delaroche reproduce fielmente cada detalle: la marquetería del suelo, el trono, el paramento de mármol, las nubes en el cielo. El trazado preciso del artista se concentra particularmente en las plumas de las alas de los ángeles, así como en el plisado de sus vestimentas. La visión idealizada del pasado y la realización meticulosa de los detalles reflejan el gusto neoclásico del que Delaroche es embajador. En esta sala descubrimos obras de los principales paisajistas del Reino Unido de comienzos del siglo XIX. Campiñas apacibles y playas azotadas por la tempestad se van alternando. Paisajes soleados y panoramas dominados por nubes amenazantes se complementan. Estos artistas pintaban la naturaleza en todas sus formas y manifestaciones, buscando reproducirla fielmente. Los títulos de las obras también dan cuenta de esta voluntad de representar un paisaje existente y fácilmente reconocible. En efecto, el autor provee a menudo las indicaciones geográficas precisas del lugar que tomó como tema. John Constable y William Turner son quizás los más célebres representantes de la pintura paisajística inglesa. Con sus panoramas líricos y sublimes, anuncian la visión romántica de la creación, proponiendo un análisis casi científico de los fenómenos naturales. Nubes, lluvia, olas encrespadas por la tempestad. La atmósfera saturada de agua filtra la luz que se vuelve borrosa y hace perder consistencia a las formas. El naufragio que Turner representa pasa a segundo plano. La luz y los efectos atmosféricos se vuelven los verdaderos protagonistas del cuadro. El navío naufragado resulta apenas visible entre las sombrías nubes y el mar embravecido. El haz de luz gracias al cual se entrevé su silueta proviene de un disparo de mortero de un barco. Por esta acción, a la cual Turner se refiere en el título, el navío en dificultad atrajo la atención en tierra firme y un barco de rescate se aproxima. En la playa, una mujer y dos niños observan las operaciones de salvamento. Presentada durante una exposición de la Royal Academy a la que Turner pertenecía, esta tela es una de las donaciones realizadas por John Sheepshanks al museo. Cuando nos encontramos frente a esta tela, cuesta creer que el tema predilecto de Turner fuera el aspecto grandioso y terrible de la naturaleza contra la cual el hombre a menudo es impotente. Nada más alejado del tono dramático con frecuencia utilizado por el pintor que este cuadro. Una atmósfera apacible reina sobre la regata del Royal Yacht Club que se desarrolla en la isla de Wight. Velado por una ligera bruma, el sol está alto en el cielo blanco. Sus rayos se reflejan en el agua creando innumerables juegos de luces. Barcos y veleros se multiplican sobre la superficie ligeramente ondulada del mar. En la orilla un público numeroso asiste a la competencia. En el fondo se puede ver el castillo de East Cowes que da su nombre al cuadro. Turner ejecutó esta obra para John Nash, el arquitecto del castillo que luego fue su residencia.
Es un cuadro que suscitó gran admiración en su época, al punto de ser considerado de inmediato como una de las obras maestras del artista. Como era su costumbre, Constable representa en esta obra un lugar que le es familiar. El terreno a lo largo del río Stour, en la campiña de Suffolk, donde se construye el barco, pertenecía al padre del pintor. Esta embarcación sirvió, en efecto, para transportar a Londres la harina molida por su molino ubicado en las cercanías. Es el fin de una apacible tarde de verano. Aunque utiliza principalmente grises y diferentes tonalidades de verde, colores generalmente considerados fríos, Constable logra una atmósfera cálida donde reinan la calma y la serenidad. El interés otorgado a los detalles del barco en construcción es comparable con el que tiene la costumbre de asignarle al paisaje. El cielo gris estriado de blanco, las hojas de los árboles y los campos que se pierden a lo lejos, dan cuenta del prolongado estudio en plein air realizado por el pintor para poder ejecutar este cuadro. Durante la década de 1780, el pintor Thomas Gainsborough realizó algunos paisajes al óleo sobre pequeñas placas de vidrio. 4 de ellas están exhibidas en esta sala, encastradas en la pared iluminada por detrás. El efecto es el mismo que el que Gainsborough había obtenido utilizando una caja de madera que él mismo había dibujado, la Showbox, también conservada aquí. A través de una lupa, el observador miraba en el interior placas de vidrio pintadas, detrás de las cuales había puesto velas, lo que otorgaba a los paisajes efectos de luz raros y sorprendentes. Más allá de estas experiencias, Gainsborough busca representar la realidad de la manera más fiel posible, incluso en sus retratos como el de John Perlin. La gran cantidad de pequeños paisajes al óleo expuestos en esta sala como estudios de nubes son esbozos de John Constable donados al museo por su hija Isabel en 1888. Gainsborough elige aquí el vidrio como soporte para explorar nuevas posibilidades relacionadas con los efectos luminosos. La pintura adquiere reflejos diferentes en función de las fuentes de luz ubicadas detrás de la placa transparente. El cielo está recorrido por numerosos matices de blanco y de gris. Las ondas sobre el agua están realizadas por medio de singulares pinceladas, características del pintor. La obra fue expuesta en la Royal Academy en 1783. El cuidado asignado a la ejecución y a la búsqueda de nuevos resultados revela la predilección de Gainsborough por la pintura de paisajes, si bien la mayoría de sus encargos fueron retratos. Aunque prefería pintar paisajes, Gainsborough se transformó en uno de los retratistas más populares entre la aristocracia británica del siglo XVIII. John Perlin era el director de la Sociedad de Marchands londinenses de la Compañía de Indias Orientales. A partir de 1772 fue miembro del Parlamento británico. El fondo oval y oscuro en cuyo centro se recorta de medio torso el famoso comerciante hace que la representación resulte aún más sobria. La composición tiene un aire muy refinado, perfectamente adaptado a la actitud un poco altanera del personaje, consciente de su posición social. Gainsborough se detiene en el delicado rostro y reproduce hasta el más mínimo cabello por medio de pinceladas precisas. La misma atención le dedica a la puntilla transparente de la camisa o a los pompones con reflejos dorados del chaleco. Es precisamente esta elegancia la que, por su capacidad para ilustrar la psicología de los personajes, le valió un gran éxito ante sus comitentes.
John Constable tiene por costumbre estudiar la naturaleza para luego representar con precisión los cambios que presenta, incluso a lo largo de un día. Sus estudios de nubes ilustran perfectamente su manera de pintar. El artista acompaña sus representaciones del cielo con anotaciones que describen las condiciones climáticas, así como el momento del año y del día en que realiza el dibujo. En el torso de este estudio de nubes, por ejemplo, figura no solo una fecha precisa, el 5 de septiembre de 1822, sino también un largo comentario. El pintor escribe lo siguiente: mirando hacia el sudeste, mediodía, viento vivaz, efecto brillante y fresco. Nubes que se desplazan muy velozmente, con algunas aberturas sobre el azul. Constable realizó cerca de 50 estudios del cielo, todos acompañados de indicaciones de este tipo. Con su busto severo que domina la sala, la reina Victoria parece querer recordarnos su rol de fundadora del museo. A su alrededor, la decoración y los objetos en la vitrina dan cuenta del reciente interés otorgado al diseño durante su reinado, en la segunda mitad del siglo XIX. De hecho, fue en este período cuando los objetos cotidianos adquirieron un nuevo valor estético. En reacción a la estandarización del gusto que resulta de la fabricación industrial en serie, los artistas que han dado sus nombres a esta sala relanzan el artesanado y el diseño, renovando de hecho el concepto de decoración de interiores. William Morris es el autor de algunos de los tapices y textiles expuestos en las paredes, mientras que los objetos de formas alargadas y geométricas son obras de Charles Rennie Mackintosh. Encontramos también en esta sala objetos de la vida cotidiana, sillas, teteras y floreros diseñados por el escocés Christopher Dreiser. En la actitud altanera de rigor, la reina Victoria dirige ligeramente su mirada al espectador. Su cabeza luce la corona, símbolo del poder, y un velo muy fino recubre su peinado. Su torso está rodeado por una guirnalda de laureles cerrada con un nudo, mientras que por su hombro izquierdo pasa el chal de la Orden de la Jarretera, la orden más antigua de caballeros del Reino Unido, del cual cuelga una medalla de la Orden Real de Victoria y Albert. El autor parece no escatimar los símbolos que recuerdan el estatus de su modelo. El escultor es el conde de Gleichen, hijo de la medio hermana de la reina, quien gustaba particularmente de la escultura contemporánea. El autor dedica especial atención a la reproducción del vestido y del velo y cuida también minuciosamente la realización de cada hoja de laurel. Pero el punto de atracción de esta escultura sigue siendo la cara de la soberana, en la cual el artista logra transmitirnos la conciencia aguda que tenía de su rol. Esta chimenea fue diseñada para los Willow Tea Rooms de Glasgow, decorados íntegramente por Mackintosh en 1904. Podemos casi considerarla como una síntesis de las ideas que guiaron a este artista en sus creaciones. El arquitecto escocés se inspira en figuras geométricas para darle forma a un objeto esencial, cuya verticalidad dominante está acentuada por finos accesorios en hierro forjado. Estos contornos están netamente delimitados por el arquitrabe negro. Los azulejos blancos y azules, la reja de hierro y los pequeños óvalos blancos son los únicos ornamentos de la chimenea. Por sus líneas minimalistas, este objeto ilustra a la perfección el gusto depurado de Mackintosh, quien redujo las decoraciones a simples motivos geométricos y casi siempre utilizaba el blanco y el negro, pocas veces combinados con otros colores primarios.